Mamá, bájate un momento, solo 5 minutos. Crisanto apagó el motor sin mirarme. Azucena ya había abierto la puerta del copiloto. Pili seguía dormida contra mi hombro con la boca ligeramente abierta, con ese peso suave y tibio que tienen los niños cuando duermen encima de uno. Me bajé. Cerré la puerta con cuidado para no despertarla. Me quedé parada en el concreto caliente junto a la bomba. El carro arrancó. La bocina no sonó. Nadie dijo nada. Nadie se despidió. Y se fue. Me quedé parada frente a la gasolinera de la salida de Tepatitlán, la que tiene el letrero azul desteñido por el sol que lleva ahí desde que yo era niña, que yo pasé muchas veces en la vida sin nunca entrar. 5 minutos, 10, 20, 45. El carro no regresó. No fueron 5 minutos, ni cerca de 5 minutos. Llevábamos casi 2 horas de carretera cuando paramos. Pili había dormido casi desde que salimos de Guadalajara. Así viajamos siempre. Ella dormida en mi hombro, Crisanto manejando. Azucena con el teléfono. Yo pensando que regresaríamos todos juntos esa tarde. Hola. Soy Epifania Salcedo de Mora, aunque en la familia me dicen Epi. 63 años. Guadalajara. Viuda de Tiburcio Mora desde hace 4 años. Y madre de un hijo que ese sábado me dejó parada en una gasolinera en la carretera entre Guadalajara y Tepatitlán. Sin teléfono, sin bolso, sin agua, con solo la cartera de Tiburcio que llevo siempre colgada del hombro, que en ese momento fue lo más importante que tenía. Si alguna vez los dejaron en algún lugar sin explicación, quédense conmigo, porque cuando Crisanto regresó a esa gasolinera, la policía ya estaba ahí. Y yo estaba sentada con mi nieta tomando un café. Y si estas historias les llegan, pueden suscribirse y activar la campanita. Cuento esto ahora porque ya puedo contarlo sin que me suba la presión. Y porque hay madres escuchando esto que están siendo tratadas exactamente como un peso en el carro. Como un bulto que se puede dejar en una orilla sin más explicación. Como alguien que hay que manejar. Como alguien que no tiene voz en las decisiones que la afectan. Tiburcio y yo estuvimos casados 36 años. 36 años de lunes a domingo. De mañanas con café antes de que él saliera a la obra. De noches en que llegaba cansado, pero nunca de mal humor. De los momentos difíciles que tiene todo matrimonio largo y que se resuelven porque los dos deciden resolverlos. Crisanto creció viéndolo. Viendo a un hombre que resolvía las cosas en silencio, que no hacía escándalo, que actuaba, que cuando había un problema lo miraba de frente y buscaba la solución. No sé en qué momento Crisanto dejó de aprender eso. Tiburcio murió hace 4 años de un derrame cerebral. Un hombre que trabajó toda su vida en construcción. Desde los 16 años, que tenía las manos más fuertes que yo vi jamás en cualquier persona, llenas de callos, llenas de historia, y la voz más suave de todos los que conocí en mi vida. Esa combinación no se encuentra fácil, esa combinación. Manos de albañil y voz de quien no necesita levantarla para que lo escuchen. Yo llevo la cartera desde el primer mes después de que murió Tiburcio. Mi hermana me preguntó un día si no era extraño. Le dije que no hay absolutamente nada extraño en querer llevar siempre muy cerca aquello que une a uno con alguien que ya no está en este mundo. Que las personas que amamos dejan cosas, objetos, palabras, hábitos, maneras de ver el mundo que uno adopta sin darse cuenta. La cartera de Tiburcio es todo eso al mismo tiempo para mí, hoy y para siempre, y la sigo llevando todos los días de mi vida sin ninguna falta. Un objeto, una memoria y una herramienta, como él mismo fue siempre. La cartera es de cuero café oscuro, con el borde cosido a mano que él mismo mandó hacer hace más de 20 años, que llevo a todos lados desde que murió. Adentro tiene lo que él dejó ahí la última vez que la usó. Una foto mía de hace 30 años, su tarjeta de identificación,
los teléfonos de emergencia escritos a mano en un papel doblado, el número del licenciado Oquendo entre ellos, y 200 pesos que yo repongo cada vez que se gastan, por si acaso. El licenciado Oquendo lleva 15 años siendo nuestro abogado, primero de Tiburcio, después mío, que cuando Tiburcio murió vino a verme al tercer día, con paciencia, y me explicó todo con detalle, la casa, los documentos, las cuentas, y algo que Tiburcio había dejado con instrucciones muy específicas, que el licenciado me dijo que guardara, que cuando llegara el momento sabría usarlo. Crisanto fue un niño bueno. Digo fue porque ese fue el niño que yo crié, el niño que lloraba cuando veía animales heridos, que le daba su mesada a los compañeros que no tenían para el recreo, que cuando Tiburcio le enseñó a usar el nivel en la construcción, aprendió tan rápido que Tiburcio se quedó callado un momento, de ese modo suyo, y después dijo, «Eso es mío». Tiburcio y yo tuvimos muchas conversaciones sobre los hijos a lo largo de los años, sobre lo que hace un padre bien, sobre lo que hace un padre que cree que hace bien, pero que en realidad hace mal. Tiburcio decía que el mayor error de un padre es hacer las cosas por los hijos, cuando los hijos ya deberían hacerlas solos, que los hijos se vuelven dependientes, que después necesariamente salen a buscar en otras personas exactamente lo que sus padres siempre les resolvieron, sin jamás dejarlos resolver nada solos. Yo lo escuchaba y pensaba que teníamos suerte con Crisanto, que era un buen hijo, que estaba bien encaminado. Lo que no calculé bien en ese momento es que a veces no es el hijo el que falla directamente, es la persona que el hijo elige, y que eso también requiere conversación. Crisanto tiene mucho de su papá. Lo que pasa es que Azucena fue cubriendo esas partes con otras cosas, con sus planes muy detallados y muy cuidadosos para todo lo que consideraba suyo o de Crisanto, con sus prioridades muy claras y perfectamente definidas siempre, con su manera muy particular y concreta de ver el mundo donde los demás son siempre o herramientas o estorbos que eliminar. Crisanto conoció a Azucena hace 6 años, una mujer de Monterrey, bella, con una manera de entrar a los cuartos que hacía que todos la miraran, que al principio yo interpreté como seguridad en sí misma, que después, con el tiempo y con observaciones cuidadosas, aprendí a leer de manera diferente. No era seguridad en sí misma para nada, era necesidad de atención constante y total siempre, en todo y de todos a su alrededor, que es algo completamente distinto de la seguridad genuina, aunque desde afuera se pueda ver igual. Azucena llegó a la familia con una agenda que yo tardé en identificar con precisión. No la identifiqué el primer año, ni el segundo. Fue gradual, como las corrientes de agua subterránea que uno no ve pero que con el tiempo cambian la forma del terreno. Azucena quería que Crisanto fuera de ella, solo de ella. No solo el amor, la atención, el tiempo, las decisiones, todo. Y una madre que existe en esa ecuación es una competencia que no está en el plan. Los primeros años Azucena fue amable conmigo, con esa amabilidad que viene con el nuevo matrimonio, que es real pero que tiene fecha, que dura mientras hay algo que ganar. Cuando ya no hay nada que ganar cambia de forma. El segundo año empecé a notar que Azucena hablaba de mí en tercera persona cuando yo estaba presente, como si yo no pudiera escuchar, o como si fuera irrelevante que me escuchara, que decía cosas como, «La señora puede quedarse en el cuarto de huéspedes», o «Pregúntale a tu mamá si va a venir al cumpleaños directamente a Crisanto», mientras yo estaba sentada en la misma mesa. Eso lo noté, lo guardé con mucho cuidado, y lo anoté en el cuaderno pequeño que siempre llevo guardado bien dentro de la cartera de Tiburcio, porque Tiburcio me enseñó que lo que no se anota se olvida, y lo que se olvida no puede probarse cuando se necesite. 3 meses antes del sábado de la gasolinera, Crisanto vino a verme, solo, sin Azucena. Se sentó en la cocina. Me dijo que había un proyecto,
que él y Azucena estaban evaluando mudarse a otra ciudad, que necesitaban resolver algunas cosas primero. El proyecto que Crisanto mencionó ese día no era solo mudarse a otra ciudad. Eso lo entendí después. Era mudarse. Y antes de mudarse, vender. La casa, el lote, todo lo que Tiburcio había dejado. No me lo dijeron directamente porque sabían que yo diría que no. Entonces el plan era llevarme de viaje, mostrarme algo, hacerme creer que era mi decisión. Pero con los documentos ya preparados, eso lo entendí en la gasolinera. No me preguntó nada, solo me informó. Anoté esa visita, con la fecha, con las palabras exactas que usó. Tranquilina y yo nos conocemos desde que nuestros hijos eran pequeños. 20 años de comadrazgo, de cafés, de conversaciones que duran 3 horas sin que nadie las planee así, de silencios que son tan cómodos como las palabras, que cuando yo digo igual que siempre, ella sabe exactamente lo que significa, que cuando ella me dice algo incómodo es porque tiene razón y lo que digo incomoda. Ese tipo de amistad no se consigue, se acumula, año con año, café con café. Llamé a Tranquilina esa semana, 65, que lleva la vida entera diciéndome las cosas que no quiero escuchar primero, y que generalmente tiene razón. Le conté lo que Crisanto me había dicho. Tranquilina escuchó. Después dijo una sola cosa. ¿Y la casa, Epi? Todavía no, le dije. Pero algo me dice que viene. Ve donde el licenciado Oquendo, dijo, antes de que venga. ¿Qué habrían hecho ustedes en ese momento? ¿Habrían esperado o habrían actuado primero? Cuéntenme en los comentarios, los leo todos. Fui donde el licenciado Oquendo esa misma semana, sin avisar, un martes en la mañana. Le conté todo desde el principio. El licenciado me escuchó completo sin interrumpir, y después sacó de su cajón los documentos que Tiburcio había dejado, los que me había dicho que guardara para cuando los necesitara. Leí todo, entendí todo. Y salí de esa oficina con algo que no había tenido en muchas semanas largas y difíciles. Certeza de verdad, certeza real, muy completa y sin fisuras. Esa certeza tan específica y profunda que Tiburcio tenía siempre cuando sabía algo que yo todavía estaba aprendiendo a saber. El licenciado Oquendo lleva 15 años en esa oficina pequeña del centro de Guadalajara, con el mismo escritorio de madera oscura de siempre, con las mismas carpetas muy bien organizadas y perfectamente etiquetadas desde siempre en los estantes, con esa manera de escuchar que tiene de no interrumpir nunca, que cuando uno termina de hablar se queda un momento en silencio, no porque no tenga respuesta, sino porque está eligiendo exactamente qué decir. Tiburcio me lo presentó en el primer año de matrimonio. Me dijo, Epi, este hombre es el que resuelve los problemas antes de que existan. Entendí eso mejor esa semana en su oficina que en cualquier momento anterior. Los documentos de Tiburcio eran 4 hojas, con su firma, con la del licenciado como testigo, con fecha de 3 meses antes de morir, que decían, en lenguaje legal que el licenciado me tradujo a palabras normales, lo siguiente: la casa es mía, solo mía, sin condiciones. Y había una cláusula que Tiburcio había pedido específicamente, que si alguien intentara modificar la propiedad de la casa o el lote, sin mi consentimiento escrito y firmado, el licenciado Oquendo estaba autorizado a actuar de manera inmediata. Inmediata. Esa palabra la subrayé en mi cuaderno. El lote que Tiburcio compró hace 32 años mide 400 metros. El árbol de guamúchil de la esquina noreste del lote tenía que tener ya 20 años o más. Cuando Tiburcio me lo señaló desde el carro, era todavía pequeño. Ahora era un árbol de verdad, con sombra, con raíces que ya habían entrado profundo en el terreno. Los árboles siempre hacen exactamente eso, sin que nadie se los pida. Crecen, aunque nadie esté mirando, aunque el dueño del terreno muera, aunque pasen los años sin que nadie venga a regar. Simplemente crecen,
porque es lo que hacen, porque tienen raíces, con un árbol de guamúchil en la esquina noreste, que él me señaló con mucho orgullo una vez cuando pasamos por ahí en carro. Me dijo con esa calma suya: «Epi, ese terreno es nuestro». «¿Cuál?», le pregunté. «El del árbol», dijo. Lo miré un momento. Después lo miré a él. «¿Y qué vamos a hacer con él?», le pregunté. «Por ahora nada», dijo tranquilo. «Pero ya veremos cuando sea el momento. Eso fue hace 28 años. Y todavía no habíamos visto. Hasta ese sábado. También había algo más, un lote. El lote que Tiburcio había comprado hace 32 años. En la carretera a Tepatitlán. Al lado de la gasolinera del letrero azul. El que lleva 32 años a mi nombre. Y que Crisanto no sabía que existía. Salí de la oficina del licenciado con los documentos en la cartera de Tiburcio, doblados, al lado de su tarjeta de identificación y de la foto mía de hace 30 años, y pensé en él, en lo que habría dicho si hubiera sabido que esos papeles iban a importar de esta manera. Creo que habría sonreído, sin decir nada, como hacía siempre Tiburcio cuando sabía algo importante que nadie más sabía todavía. El jueves que Crisanto me avisó del viaje, me lo dijo en 2 frases, que iban a ver un terreno, que necesitaba que yo fuera. No me dijo cuál terreno, no me dijo dónde, no me dijo por qué necesitaba que yo fuera específicamente, que para ver un terreno no necesitas a tu mamá si no quieres. A menos que el terreno sea el de tu mamá. Eso lo entendí después, que Crisanto quería llevarme para que yo firmara algo ahí, o para que viera algo que lo convenciera de firmar. La agenda no estaba clara, pero estaba. El viaje de ese sábado era, según Crisanto, para ver una propiedad. Crisanto me lo había dicho el jueves, que iban a ver un terreno, que necesitaba que yo fuera. No me explicó por qué necesitaba que yo fuera. Solo dijo que era importante. Anoté eso también. Pili dormida en mi hombro era uno de los mejores momentos del viaje, de cualquier viaje, que cuando un nieto se duerme en uno en el carro es porque se siente seguro, porque el cuerpo de uno le dice que puede soltar el control, que no necesita estar alerta, que alguien más está pendiente. Yo era ese alguien para Pili, y ella lo sabía aunque no lo dijera. Los niños saben más de lo que uno cree. Pili se durmió en los primeros 20 minutos de carretera, con la cabeza en mi hombro. Ese peso familiar de los nietos que se duermen en uno, que es uno de los pesos más agradables que existen. Cuando Crisanto paró en la gasolinera y dijo 5 minutos, yo no pregunté nada. Me bajé. Cerré la puerta sin hacer ruido para no despertar a Pili, y el carro se fue. 5 minutos, 10, 20, 45. El carro no regresó. 45 minutos de espera en la carretera es mucho tiempo para pensar. Pensé en Tiburcio, que me había dicho una vez que la carretera le gustaba porque era honesta, que en la carretera no hay lugar para fingir nada. Uno va hacia algún lado o no va. Uno está en movimiento o está completamente parado. No hay medias tintas posibles. Yo estaba parada, pero no por mucho tiempo. Me quedé parada 2 minutos en el concreto. El sol de las 11 de la mañana. El calor de la carretera. Los camiones pasando. Y yo con la cartera de Tiburcio al hombro. Después caminé y entré a la gasolinera. El señor que atendía el mostrador de la tienda me miró cuando entré. Era joven, 20 y pocos años, con una playera del equipo de Chivas y una manera de estar parado que decía que ese turno iba largo. «Señora, ¿está bien?», me preguntó. «Sí», le dije. «¿Puedo usar su teléfono?». Me lo extendió sin preguntar más. El joven de la tienda tenía un nombre bordado en la playera: Arnulfo. Le pregunté cuánto llevaba trabajando ahí. 3 años, dijo. «Y ha visto muchas situaciones como esta». Se encogió de hombros. «Una que otra», dijo. «La gente que viaja en familia a veces tiene sus líos en la carretera. ¿Y siempre trae café?». Sonrió.
El café resuelve muchas cosas, me dijo. No todas las cosas, pero muchas de ellas. Eso también lo anoté esa noche en el cuaderno de la cartera. La voz del licenciado Oquendo al teléfono tiene algo que la voz de Tiburcio también tenía. Una calma que no es indiferencia, que es lo opuesto de la indiferencia. Es la calma de quien sabe exactamente lo que está haciendo, de quien ha preparado bien el terreno con la suficiente anticipación, de quien cuando actúa no improvisa. Esa voz me dio lo que necesitaba en ese momento. No tranquilidad, certeza de que había alguien del otro lado de la línea que sabía lo que venía. Llamé al licenciado Oquendo. Respondió al segundo timbre. Licenciado, le dije, ya llegó el momento. Hubo una pausa muy corta, y después dijo, ¿dónde está usted? En la gasolinera de Tepatitlán, le dije, la del letrero azul. Otro silencio corto. Señora Epifania, dijo, ¿sabe que ese terreno queda a 200 metros de donde usted está? Lo sé, le dije. Tiburcio me lo enseñó una vez. El licenciado tardó un momento. Después dijo, voy en camino. El joven de la playera de Chivas me trajo un café sin que yo se lo pidiera. Lo puso sobre el mostrador, me dijo. Se ve que va a esperar un rato. Le sonreí. Sí, le dije, pero ya no es la misma espera que era antes. Pili tiene 9 años, pero tiene la presencia de alguien mayor. No en la manera de hablar, sino en la manera de estar, de entrar a un lugar y quedarse quieta un momento antes de actuar, de observar antes de preguntar. Eso se aprende. O se hereda. No sé de dónde lo tiene Pili, pero lo tiene. Y ese día, en esa gasolinera, lo usó con una naturalidad que me hizo pensar en Tiburcio, que también entraba a los lugares así, quieto primero, mirando, después actuando. 40 minutos después de que yo entré a la gasolinera, la puerta se abrió y entró Pili, sola, con los zapatos mal atados, con el pelo todavía aplastado del lado donde había dormido en mi hombro. Me miró. Abuelita, dijo, ¿aquí estás? Sí, le dije, aquí estoy. Pili se subió al banco que había al lado del mostrador. Pidió un refresco con esa naturalidad de los niños que saben exactamente lo que quieren, y me dijo, mamá y papá están afuera discutiendo. Lo sé, le dije. ¿Por qué me bajaron a mí también a ti? No lo sé exactamente, le dije. Ella procesó eso, después dijo, yo me quedo contigo entonces. Eso no necesitó ninguna respuesta de mi parte. El joven de la playera le trajo también a Pili un vaso de leche, sin que nadie se lo pidiera. Arnulfo también le trajo un emparedado a Pili sin que nadie se lo pidiera. Pili lo miró a mí. ¿Lo puedo comer?, preguntó. Sí, le dije. Se lo comió con esa concentración que tienen los niños para comer, completamente enfocada, como si en ese momento no hubiera nada más importante en el mundo que ese emparedado. Eso también me hizo pensar en Tiburcio, que Tiburcio también comía exactamente así, siempre y en cada comida sin excepción, con esa presencia completamente entregada a lo que estaba haciendo. Hay personas que saben leer las situaciones y que actúan en consecuencia sin que uno tenga que explicarles nada. El licenciado Oquendo llegó primero, con 2 personas más, un notario y una persona que yo no conocía pero cuya presencia el licenciado había considerado necesaria. Nos sentamos en la pequeña mesa de la gasolinera. El licenciado puso los documentos sobre la mesa y me explicó en voz alta para que el notario escuchara lo que esos documentos decían. Hay momentos en la vida en que uno ve a sus hijos como lo que son, no como lo que quiere que sean, no como lo que recuerda que fueron, como lo que son en ese instante específico. Ese momento fue uno de esos. Crisanto parado en la puerta de una gasolinera, con la cara de quien esperaba encontrar a su mamá sentada esperándolo como un paquete olvidado, y encontró a su mamá sentada con un abogado y un notario, con su hija tomando leche al lado, con los documentos de su padre sobre la mesa. Ese momento.
No fue cruel de mi parte, pero fue honesto. Crisanto llegó 20 minutos después, sin Azucena, solo, con esa cara de quien viene a recoger algo que dejó olvidado y que no espera complicaciones. Abrió la puerta de la gasolinera. Me vio sentada con el licenciado y el notario, con Pili a mi lado bebiendo su leche. Su cara cambió. «Mamá», empezó. El licenciado se levantó. «Buenos días», dijo. «Soy el licenciado Kendo. Represento los intereses de su madre, y hay algunas cosas que necesitamos conversar». Crisanto me miró a mí. Yo lo miré a él, sin decir nada, sin moverme. Pili también lo miró. Con esa manera de mirar de los niños de 9 años que no entienden todo, pero que entienden que algo importante está pasando. «Papá», dijo Pili, «¿por qué dejaste a la abuelita aquí sola?» Hay preguntas que los niños hacen que los adultos no pueden hacer. No porque los adultos no quieran, sino porque los adultos han aprendido a no hacer las preguntas que incomodan, a suavizar, a rodear, a encontrar la manera de no decir directamente lo que se piensa. Pili todavía no han aprendido eso. Y yo espero sinceramente, de todo corazón, que Pili tarde mucho en aprenderlo. Porque las preguntas directas y sin ningún filtro social son siempre las que mueven las cosas de verdad, las que nadie puede ignorar completamente, las que se quedan flotando en el aire de una gasolinera un sábado de noviembre. Esa pregunta, en esa gasolinera, de una niña de 9 años. Crisanto no tuvo respuesta. Los policías fueron amables. Uno de ellos conocía al licenciado Oquendo de antes. No era la primera vez que el licenciado llegaba a una situación así, con documentos y notario. Es lo que pasa cuando un abogado hace bien su trabajo durante 15 años. La gente lo conoce. Y cuando lo ven llegar con carpeta saben que hay algo importante en proceso. La policía no llegó porque yo la llamé. Llegó porque alguien en la gasolinera llamó cuando vio llegar al licenciado con el notario y percibió que había una situación legal en proceso. Son cosas que pasan en los pueblos pequeños, donde todos se conocen, donde nada pasa desapercibido. Crisanto tuvo que escuchar lo que los documentos de Tiburcio decían: la casa a mi nombre, el lote a mi nombre, la cláusula de protección que Tiburcio había pedido específicamente. Todo en orden, todo firmado, todo con fecha. Azucena en el carro, ese detalle, que cuando todo se puso difícil, se quedó adentro, con el vidrio bien puesto entre ella y absolutamente todo lo que estaba pasando en la gasolinera, con el aire acondicionado encendido, con la distancia muy calculada y completamente deliberada que siempre ha puesto quien no quiere ser jamás responsable de lo que pasa. Hay personas que participan activamente en los planes que otros diseñan, pero que no están nunca cuando esos planes finalmente fallan. Azucena fue ese tipo de persona ese día. No sé si aprendió algo de ello con el tiempo que vino después, pero yo lo vi con claridad desde ahí y lo anoté en el cuaderno. Azucena no estuvo presente, se quedó en el carro, y eso también dijo algo, que cuando las situaciones se ponen difíciles, hay personas que se quedan y personas que esperan en el carro. El licenciado Oquendo manejó todo con calma, sin gritos, sin acusaciones directas, solo documentos, solo hechos, solo consecuencias claras de decisiones que alguien había tomado o intentado tomar. Eso es lo que hacen los buenos abogados. No necesitan el drama. Los papeles lo dicen todo. Pili me tomó la mano en algún momento de esa conversación. Sin decir nada, solo la tomó. Y la sostuvo. Ese gesto, de 9 años, que vale más que muchas cosas que los adultos dicen con palabras largas. Tranquilina vino a visitarme la semana siguiente, con tamales de elote y esa cara suya de quien viene a saber todo desde el principio. Le conté, desde el carro hasta la mesa de la gasolinera, hasta los documentos. Tranquilina escuchó completo. Cuando terminé se sirvió más café y dijo:
Tiburcio siempre supo que ese lote iba a importar. Sí, le dije. Y lo que no supo es que iba a importar en una gasolinera. Tranquilina se rió. Ese hombre, dijo. Sí, le dije. Ese hombre. Tranquilina me llamó esa tarde también. ¿Cómo estás, Epi? Bien, le dije. ¿De verdad esta vez? ¿De verdad esta vez? Hubo un silencio. Después dijo, Tiburcio sabía lo que estarías haciendo con esos papeles. Sí, le dije. Siempre supo. El cuaderno que llevo en la cartera tiene 72 páginas escritas. Desde el año que murió Tiburcio. Fechas, conversaciones, palabras exactas de personas que creyeron que yo no iba a recordar. Decisiones que tomé. Decisiones que tomaron otros. Ese cuaderno es el registro de 4 años. El registro de una viuda que aprendió de su marido que lo que no se anota se olvida y que lo que se anota no puede negarse. Crisanto no sabe que ese cuaderno existe. Azucena tampoco. Solo Tranquilina. Y el licenciado Oquendo. La cartera de Tiburcio está en el cajón de mi mesa de noche, con la foto mía de hace 30 años adentro, con su tarjeta de identificación, con los teléfonos, con el número del licenciado Oquendo y con 200 pesos que yo repongo cada vez que se gastan, por si acaso. Ese por si acaso que Tiburcio dejó funcionó exactamente y perfectamente para lo que fue diseñado. Crisanto y yo tuvimos más conversaciones en las semanas siguientes. Conversaciones que no habíamos podido tener en años, que requieren que los dos estén dispuestos a escuchar, que requieren que alguien deje de protegerse y empiece a hablar de verdad. Crisanto tardó en llegar a ese lugar, pero llegó. No completamente, no de una sola vez, pero fue llegando. Y eso también es algo. Crisanto vino a hablar conmigo 2 semanas después, solo, sin Azucena. Mamá, dijo. Sí, lo siento, le respondí. Las disculpas son el comienzo. Lo que viene después es lo que determina si importan. Él asintió. Y eso también contó. Me dejó en la gasolinera. Cuando regresó, la policía ya estaba allí. Y yo estaba sentada con mi nieta tomando un café, con la cartera de Tiburcio bien al hombro, con los documentos que él dejó sobre esa mesa, y con la certeza profunda de que Tiburcio nunca me había dejado sola de verdad. La familia es sagrada, pero el respeto también lo es. El respeto por la persona que viajó contigo, que se bajó cuando se lo pediste, que confió en que regresarías. Ese respeto no se recupera fácilmente, pero puede reconstruirse, con tiempo, con conversaciones honestas, con acciones que no son palabras. Tiburcio me dijo una vez que la mejor inversión no es la que da más dinero, es la que da más tranquilidad, la que uno puede dejar a alguien sin que esa persona tenga que pelear para conservarla. El hogar nuestro. Espera, el lote que Tiburcio compró hace 32 años. Lo compró no porque creyera que valía mucho, lo compró porque estaba justo junto a la gasolinera del letrero azul, la que yo pasé de niña unas 1000 veces, la que siempre desde que era niña me pareció un punto fijo en el mundo, algo que no cambia cuando todo lo demás alrededor va cambiando. Creo que Tiburcio compró ese lote hace tanto tiempo precisamente por exactamente eso mismo, para que yo siempre tuviera un punto fijo y firme en el mundo, para exactamente el momento en que yo lo necesitara de verdad. Si alguna vez los dejaron en algún lugar sin explicación y tuvieron que encontrar su propio camino de regreso, cuéntenme aquí. Aquí siempre seguimos.